Profesor, compañeros, tengan un bendecido día. Los integrantes de mi grupo son Escobedo Ávila Fran, García Viera Helen, Merino Díaz Ayrton, Oblitas Neira Jorge, Parra Aquino José Manuel y quien les habla, Milagros Dioses Mendíves. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la historia de la salvación según el autor Emiliano Jiménez. Dios a lo largo de la historia se ha revelado al hombre en diferentes acontecimientos, desde el momento de la creación hasta la consumación de la vida eterna. Y Dios se sigue revelando actualmente. Él ha hecho su máxima revelación en Jesucristo. Se sigue revelando actualmente mostrándonos cuál es su voluntad en nuestra vida. Ahora veamos cómo desde el inicio de la creación del mundo, Dios se ha revelado a la humanidad, porque Dios ha creado el mundo desde la libertad y el amor. El primer día, Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. El segundo día, Dios creó el firmamento. El tercer día, Dios creó la tierra y hizo una tierra fecunda, con semillas, plantas. El cuarto día, Dios creó los astros. El quinto día, Dios creó los peces y las aves del cielo. Y el sexto día, Dios completó su creación con los animales que pueblan la tierra y con su máxima creación, que fue el hombre, pues dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el séptimo día, pues Dios se regocijó de su creación. El día sábado lo santificó, porque vio que todo lo que había hecho era bueno, y santificó y bendijo el día sábado, un día de reposo. Pero con la resurrección de Jesús, se convierte el día domingo en el día del Señor, porque ese día sucedió una obra mucho más grande, la redención. ¿Y qué pasó luego? Luego que Dios le había dado al hombre el poder de toda su creación, pues por la desobediencia de Adán y Eva, que dudan del amor de Dios, pues entra el pecado al hombre y lo llena de vergüenza. Vino el odio, la muerte, la destrucción, porque el pecado eso es lo que trae. Y el que más sufrió, el que más perdió en todo esto, pues es el hombre, porque el hombre perdió la libertad, esa libertad que Dios le había dado, esa libertad que viene de Dios. Y el pecado ofendió a Dios y también nos alcanzó a nosotros. Pero el pecado no vence el amor de Dios, porque el pecado sí malogra la relación del hombre con Dios, pero si así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre viene la resurrección. Por Jesucristo llegó la resurrección. Continuando con la historia de la salvación, encontramos a Abraham. Abraham, el padre de la fe, que es elegido por Dios para ser padre de un pueblo numeroso. Abraham era un hombre estéril, pero le cree a Dios, le cree a su promesa que hará de él una nación grande. Es por eso que a pesar de que él era estéril, confía en su palabra y tiene a su hijo Isaac cuando ya tenía 100 años. Su esposa Sara también era estéril, pero Dios cumple en ellos su promesa. Este hombre de fe no dudó cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo y le obedece a Dios y como Dios le dijo, sal de tu patria que yo te daré una nación, él obedeció y salió de su patria y caminó junto a su pueblo en el desierto. Luego de Abraham encontramos a Moisés. Moisés, que es elegido para liberar a su pueblo. Moisés nace en medio de la esclavitud de Egipto. Él vio cómo su pueblo sufría, pero Dios hace un pacto con su pueblo. Dios hace una Pascua, la Pascua es el paso de Dios, ¿no? Que va matando a los primogénitos egipcios y pasa de largo ante las casas que están marcadas con la sangre del cordero. Después de que el pueblo de Dios sale de Egipto y se va al desierto, pues Dios los lleva por este camino a la tierra prometida. El desierto es el camino del pueblo de Dios, pero Dios siempre se mostró. Él iba delante de ellos en el desierto, mostrando su presencia. Mi nombre es Helen García. A continuación voy a continuar con los siguientes puntos. Tenemos lo que es la Alianza del Sinaí. La Alianza del Sinaí fue un compromiso, un pacto con Dios y el pueblo de Israel.
En esta alianza, pues el representante fue Moisés. Moisés fue el representante del pueblo de Israel, en el cual Dios se comprometió que si el pueblo de Israel seguía tal cual las leyes, las normas que él había enviado con Moisés en 2 tablas, que fueron los 10 mandamientos, el pueblo de Israel iba a ser salvado de la esclavitud y también iba a ser, en este caso, la nación más privilegiada para él. La iba a defender entre todas las naciones, el pueblo de Israel iba a ser la nación privilegiada, ¿no? Tenemos también a continuación lo que es el siguiente punto, que es la tierra prometida, en quien Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés ya tenía 120 años, por el cual Dios le indicó que ya no iba a continuar con la misión. El encargado iba a ser Josué. Josué también era un representante en el cual Dios le apoyó mucho, en el cual dijo que no teméis, ¿no? Porque Dios lo iba a apoyar, así como de igual manera lo estuvo apoyando a Moisés. Él lo ayudó a pasar el río de Jordán, también lo ayudó con bastantes guerras que hubieron y así pudieron continuar hasta llegar a la tierra prometida. Tenemos el siguiente punto, que es el reino. Aquí en el reino, pues David fue escogido. El rey David era un pequeño pastor de ovejas, pero amaba mucho a Dios, ya que cantaba con su arpa alabanzas al Señor. Tenemos que entre todos los hijos de Isaías, él fue el escogido, el ungido rey. También se conoce este personaje porque derrotó a Goliat. Con su inteligencia y astucia pudo derrotar a Goliat. En este caso, Saúl era un rey celoso, quien persiguió a David. Pero David, sin embargo, tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva en donde se encontraba David con toda su gente. Sin embargo, David es un personaje de gran corazón, ya que le perdonó la vida. Lo perdonó y al final, pues David fue congregado rey de Israel. Y así empezó el reinado, ¿ya? David, como se indica, también Jesús lo escogió de corazón, ya que de corazón lo pudo escoger. No era un personaje que tenía físicamente, pero sí por el corazón y porque sabía que amaba mucho a Jesús. Voy a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar sobre los profetas anteriores al exilio, durante el exilio y posterior al exilio. Los profetas antes del exilio fueron aquellos profetas del Antiguo Testamento que predicaron antes del exilio babilónico de Judá, que ocurrió en el año 586 a.C. Entre estos profetas tenemos a Isaías, Oseas, Amón, Miqueas, Jonás y Joel. Estos profetas advertían al pueblo de Israel y Judá sobre las consecuencias de su alejamiento de Dios, la idolatría, la injusticia social y otros pecados. A menudo sus mensajes incluían tanto advertencias del juicio inminente como promesas de restauración futura si el pueblo se arrepentía. El exilio se refiere al periodo en el que el reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el año 586 a.C. Gran parte de su población fue llevada cautiva a Babilonia. Este evento marca uno de los momentos más importantes y traumáticos de la historia de Israel, ya que incluyó la destrucción de Jerusalén y su templo, el centro de culto judío. Durante el exilio, varios profetas surgieron con mensajes de esperanza, restauración y renovación. Entre los profetas que surgieron durante el exilio tenemos a Ezequiel, Jeremías y Daniel. La vuelta al exilio se refiere al periodo posterior al edicto de Ciro el Grande en el año 538, cuando permitió a los judíos exiliados en Babilonia regresar a Jerusalén y a Judá para reconstruir su ciudad y su templo. Este fue un momento crucial en la historia del pueblo judío, ya que marcó el fin del exilio babilónico, el inicio de la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida de Judá bajo dominio persa. Durante esta etapa surgieron varios profetas que guiaron y alentaron al pueblo en su proceso de restauración espiritual y material. Entre estos profetas tenemos a Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías. Este periodo fue crucial para la consolidación de la identidad judía. La vuelta del exilio y la reconstrucción del templo marcaron el restablecimiento del culto en Jerusalén, y las reformas de Esdras y Nehemías reforzaron el compromiso del pueblo con la ley de Moisés. Los profetas de este tiempo ayudaron a mantener viva la esperanza de una redención plena y futura, vinculado con la promesa del Mesías. Continuando con la exposición, tenemos la historia de la Iglesia en la Edad Media. Comprende 10 siglos. Es aquí donde nacen las universidades, donde enseñan los grandes maestros de la escolástica, ¿no? Tenemos como a San Anselmo, Alejandro de Arles, San Alberto Magnes, San Buenaventura, entre otros. Los misioneros itinerantes tienen una inmensa importancia en la evangelización de los hermanos, ¿no? Estos misioneros estaban dispuestos a arrostrar inimaginables penalidades para llevar a cabo su misión. Las órdenes religiosas tienen un papel providencial en la historia de la Iglesia.
pues sus fundadores se sienten animados por el deseo de renovar la iglesia. En ellos es como si la conciencia de la iglesia se despertara en su deseo de fidelidad a Dios. Luego tenemos también la Edad Moderna. Se impone cada vez con más fuerza el juicio personal, subjetivo del individuo. El hombre entra en la modernidad en la que la razón ocupa el lugar de Dios. El hombre actual es víctima constante de los medios de comunicación que le inoculan un nuevo estilo de vida en el que la fe en Dios se sustituye por otros valores como el consumismo, ¿no? Está este afán de poseer el poder, el placer, ¿no? Los ídolos de la riqueza, el dominio y el sexo se levantan hasta sustituir a Dios. Hoy también se ve el ateísmo que se ha impuesto en la sociedad, ¿no? La iglesia hoy también en su evangelización se enfrenta contra este hombre moderno, racional y secularizado, ¿no? Técnico y hedonista, pero que no ha resuelto el problema de su vida, ¿no? Pues no sabe cuál es el sentido de su existencia. Luego tenemos el Vaticano II, donde se propone presentar un rostro renovado de la iglesia. La reflexión de la iglesia sobre sí misma lo hace descubrir sus fundamentos en Cristo y el Espíritu. La iglesia se sitúa entre Cristo y la humanidad, pero no prendada de sí misma, sino muy al contrario, preocupada constantemente por ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo, por ser toda de los hombres, entre los hombres y para los hombres, ¿no? La iglesia es el conjunto de los bautizados y los confirmados. Bajo este punto de vista, el Papa y los obispos, los sacerdotes, los religiosos, laicos, son iguales porque todos ellos son fieles. Luego tenemos también el tercer milenio, ¿no? Donde el pueblo de Dios se prepara para cruzar el umbral del tercer milenio de la era cristiana. En nuestro mundo frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a una dura prueba, ¿no? Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido, ¿no? En Lucas 12, versículo 49. Mientras la iglesia se prepara para cruzar el umbral del tercer milenio, acojamos la invitación del Señor para que su fuego se encienda en nuestros corazones y en el de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Luego tenemos la parucía, ¿no? La venida de Cristo en poder y gloria. El bautismo inaugura nuestra comunión con Cristo y la parucía la consuma. La iglesia vive en su misterio en Cristo Señor. Pertenece a la etapa de la historia abierta por la Pascua y orientada a la consumación de todas las cosas en la gloria de la parucía. ¿No? La venida de Cristo pone en marcha todo el proceso de la consumación final, la resurrección de los muertos y el juicio, que comporta la destrucción de los enemigos, el fin del mundo presente y la nueva creación en la que Dios será todo en todo, ¿no? Como lo dice en la primera de Corintios. Luego tenemos la inminencia de la parucía. Es preciso estar preparado, vigilante, porque el Señor viene como un ladrón cuando menos se espere. El reino de Dios viene sin dejarse sentir, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿No? La parucía del Señor estará precedida además por el enfriamiento de la fe, como lo dice en Lucas 18, versículo 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Se pregunta ahí. Luego tenemos en la espera de la parucía. Toda intervención de Dios en la historia conlleva un juicio. Su intervención supone siempre eh, un doble aspecto salvífico y judicial. Por ello, la comunidad cristiana primitiva se ha sentido firmemente atraída por la esperanza de la parucía del Señor, ¿no? Esta esperanza penetra en todas las esferas de la vida cristiana. La parucía gloriosa de los cristianos. La parucía no solo será una manifestación, será también el cumplimiento pleno del triunfo de Cristo. La esperanza de esta parucía del Señor es la espera de la epifanía plena de su gloria. Al cumplirse la promesa, la parucía revelará lo que todavía está oculto en la historia. A la luz de Cristo glorioso quedará de manifiesto la verdad de cada ser. Eso sería todo, maestro. Buenas noches.